Bueno, es una escena que creo que casi todos hemos vivido o al menos visto alguna vez. Suena el despertador, llega el momento de abrir los ojos y pues se sienten los párpados pesados, como si estuvieran hechos de plomo. Sí, totalmente. O a ver, un ejemplo todavía más visual. Al final del día, al quitarse los zapatos y los calcetines, queda esa marca profunda, o sea, casi tallada en la piel de los tobillos. Jaja, la clásica marca del calcetín que mucha gente ignora. Exacto. Y la reacción inmediata siempre es buscar al culpable más cercano, digamos. Se asume que fue la cena alta en sodio de la noche anterior. Claro, la culpa es de los tacos o la pizza. O el haber pasado demasiadas horas sentados en la misma postura frente al escritorio, o simplemente se le echa la culpa a una fatiga general. Es en realidad una señal de alerta mecánica. Nos está hablando de un colapso en la presión hidrostática del cuerpo. No es solo cansancio. Y esto me parece fascinante porque siempre hemos tratado esta retención de líquidos como si el cuerpo fuera, no sé, un globo que simplemente se llenó con un poco de agua extra y ya. Sí, una visión muy superficial del problema. Pero en este análisis profundo que estamos haciendo hoy con los documentos que tenemos, vamos a investigar cómo una planta, una que literalmente sobrevivió a la era de los dinosaurios, tiene la clave bioquímica para destapar ese drenaje celular. Es increíble cuando lo piensas así. Un fósil viviente. Y para esto nos vamos a basar en evidencia clínica moderna. Específicamente, hay unos hallazgos muy recientes del equipo de investigadores de Arnold y la misión de hoy es entender el mecanismo exacto que transforma esa acumulación de líquido intersticial en un flujo celular eficiente. Exacto. Y bueno, para llegar a entender esa eficiencia, creo que hay que diseccionar primero el fallo mecánico. O sea, ¿cómo se tapa el drenaje en primer lugar? A ver, explícanos eso. Si miramos el riñón, no estamos hablando de un simple embudo por donde pasa el agua. Es una red microscópica masiva de nefronas. Nefronas. Y dentro de esas nefronas, la verdadera magia de la filtración ocurre en unas estructuras llamadas glomérulos, que, para que nos hagamos una idea, son una red de capilares con una barrera de filtración extremadamente delicada. O sea, son como los filtros más finos del sistema. Tal cual. Y cuando los desechos metabólicos y las toxinas que producimos a diario saturan esta barrera, pues la permeabilidad cambia, se bloquea. Claro. Y si la membrana pierde esa permeabilidad, me imagino que el líquido que normalmente pasaría al sistema urinario para desecharse, pues se topa con un muro. Se topa con una pared, de frente. Y como el corazón sigue latiendo y la sangre sigue bombeando, ese volumen de líquido tiene que desplazarse a algún lado, no puede desaparecer. Lógico. Entonces, la presión hidrostática empuja ese suero fuera del torrente sanguíneo y hacia el espacio intersticial, que bueno, es básicamente el espacio que hay entre las células de nuestros tejidos blandos. Ok, vamos a desempacar esto un poco porque me parece clave. Es como, a ver si la analogía funciona. Es como el sistema de alcantarillado de una ciudad durante una tormenta. A ver, me gusta por dónde vas. Si las rejillas principales están llenas de hojas, de basura, de escombros, el agua simplemente no tiene por dónde bajar. Y busca la salida más cercana, que terminan siendo las calles. Exactamente. Y en nuestro caso, esas calles inundadas serían, pues, nuestros tejidos, las piernas y los párpados pesados en la mañana. Es una analogía perfecta. Y ahí radica el verdadero problema. Ese líquido que se desborda a las calles no es agua limpia esperando a ser usada. Ah, no. ¿No? Es suero cargado de subproductos metabólicos que simplemente se estanca ahí, y mantener ese peso muerto en los tejidos tiene un costo altísimo en términos de ATP. El ATP, que es nuestra moneda energética, ¿no? Exactamente. La energía pura de nuestras células. El sistema linfático y el retorno venoso tienen que luchar constantemente contra la gravedad para tratar de mover un volumen para el cual simplemente no fueron diseñados. ¡Wow! Por eso llega esa letargia sistémica, ¿verdad? No es solo que las piernas pesen físicamente más gramos o más kilos. Sí, sí. Es que el cuerpo está desviando un porcentaje enorme de su energía basal para intentar gestionar esta inundación interna. Así es. Te roba la energía desde adentro. Y siguiendo con tu misma lógica de la infraestructura de la ciudad, cuando una red tan fina y tan compleja como la de los glomérulos se obstruye, Sí. la solución no puede ser meterle presión a la fuerza con una bomba.
Necesitas algo capaz de limpiar esa membrana celular pero sin romperla. Claro, si le metes demasiada presión, rompes la tubería. Exacto. Y aquí es donde la botánica evolutiva nos da de verdad una lección magistral de bioquímica. Nos referimos a la especie Equisetomarbense, que la mayoría de la gente conoce comúnmente como cola de caballo. Sí, y me encanta esto porque el término fósil viviente a veces como que se usa a la ligera, pero con esta planta es literal. Completamente literal. Ha estado en el planeta por cientos de millones de años. Y lo fascinante en los documentos no es solo su edad, sino que su supervivencia se debe a una arquitectura celular muy particular. Ujú. Está dominada por concentraciones masivas de sílice. Y el sílice es el pilar absoluto de su resistencia estructural. En la naturaleza, el sílice le da a esta planta, a la cola de caballo, la capacidad de soportar un estrés ambiental extremo. Sí. Pero lo interesante pasa cuando analizamos cómo ese mismo sílice interactúa con la biología humana. Vemos que actúa como un estabilizador de la matriz extracelular. O sea, le da soporte a nuestras propias células. Exactamente. Aporta una integridad mecánica que ayuda a restaurar la tensión en las membranas de filtración de nuestros propios riñones. Las tensa y las repara. Pero, a ver, aquí es donde entra mi escepticismo. Y creo que es el elefante en la habitación para muchos. Dime. Si el problema fisiológico es simplemente un volumen de agua estancada en el espacio intersticial, ¿por qué tendríamos que ir a buscar un fósil viviente rico en sílice? Ajá. ¿Por qué no recurrir a, no sé, un diurético tradicional? Cualquier fármaco de la farmacia diseñado específicamente para forzar al cuerpo a sacar líquidos rápido. Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es que hay una diferencia abismal, pero de verdad abismal, entre la diuresis osmótica forzada, que es lo que hacen esos fármacos, y la acuaresis. Ok, ¿y cuál es la diferencia exacta? Bueno, los diuréticos tradicionales obligan al riñón a abrir las compuertas alterando la reabsorción de sodio. Básicamente bloquean los canales para que el sodio se excrete y por pura ósmosis el agua lo sigue hacia afuera. O sea, sacan agua a la fuerza arrastrando la sal. Exacto. Pero el problema crítico es que este proceso no discrimina nada. Al forzar la salida masiva de fluidos, el diurético también barre con el potasio, con el magnesio y con el calcio. ¡Uy! Se destruye todo el gradiente electroquímico del cuerpo. Y claro, sin ese gradiente, las señales eléctricas colapsan. Por eso he escuchado que los diuréticos agresivos suelen causar calambres horribles. Sí, calambres y cosas peores. O arritmias, porque, o sea, me imagino que el músculo cardíaco depende de ese flujo exacto de potasio y calcio para contraerse y relajarse de forma segura. Precisamente. Solucionas el edema o la hinchazón a corto plazo, pero le generas al cuerpo una crisis electrolítica sistémica. Tapas un hueco para abrir otro más grande. ¿Tal cual? Y la investigación nos demuestra que la cola de caballo, en cambio, actúa como un acuarético. Facilita el aumento del flujo de orina y la eliminación de agua, pero preservando los canales de electrolitos esenciales. ¡Qué interesante! Logra barrer todo el exceso de líquido intersticial sin robarle al corazón el potasio que necesita para mantener su ritmo. Digamos que es una acción mecánica muy selectiva. O sea, repara la permeabilidad del glomérulo para que vuelva a hacer su trabajo solito, de manera autónoma, en lugar de hackear los receptores para provocar una purga agresiva. Eso es, los ayuda a funcionar bien de nuevo. Y esto me lleva directo al estudio de Arnold, el que mencionamos al principio. Porque la literatura clínica que revisamos ya no solo habla del volumen de líquido que logras expulsar, habla del estrés oxidativo dentro del propio riñón durante este proceso de limpieza. Y fíjate que el estrés oxidativo en el tejido renal es como un daño silencioso que perpetúa el estancamiento. ¿Cómo así? Cuando los glomérulos están bajo tanta presión intentando filtrar toxinas acumuladas, las células endoteliales sufren daños por las especies reactivas de oxígeno. Los famosos radicales libres, ¿no? Exacto, los radicales libres. Y la maravilla bioquímica de la cola de caballo es que no solo aporta ese sílice estructural del que hablábamos, sino que contiene toda una matriz de flavonoides, por ejemplo la isoquercitrina. ¿Y qué hacen esos flavonoides en el momento exacto de la filtración? Pues actúan como donantes de electrones. Mientras el riñón empuja los desechos hacia afuera, estos flavonoides neutralizan los radicales libres directamente ahí, en la barrera de filtración. O sea, los desactivan. Sí, impiden que la fricción química de las toxinas destruya las células renales mientras salen. ¡Wow! Siguiendo con nuestra ciudad y el alcantarillado. A ver, regresemos a la ciudad.
Es como si esta planta no solo lograra destapar las rejillas principales, sino que al mismo tiempo aplicara un revestimiento antioxidante en las tuberías para evitar que se corroan con toda esa basura tóxica que está pasando. Es una imagen súper precisa. Restaura la función de la tubería y protege el metal al mismo tiempo. ¡Qué belleza de mecanismo! Y esa doble acción es lo que la hace tan efectiva a nivel clínico. Pero claro, hay un detalle importante. La biodisponibilidad de estos compuestos no es automática. Ujú. Para que el cuerpo humano pueda extraer y usar ese sílice y esos flavonoides como terapia, se requiere una manipulación química bastante precisa, que es de hecho lo que detallan los documentos en la posología del protocolo. Pues entremos de lleno en la mecánica de ese protocolo, porque viéndolo bien, no es simplemente hacerse un té rápido antes de salir. No, para nada. No es meter una bolsita en agua y ya. Exacto. El primer paso que vimos exige una decocción térmica. Hay que hervir una cucharada pequeña de la planta seca durante exactamente 5 minutos. Ujú. Y aquí entiendo que la termodinámica importa muchísimo, porque el sílice de esta planta es increíblemente testarudo, ¿verdad? Súper testarudo. Piensa que está diseñado para sobrevivir milenios. Claro. Si solo se vierte agua caliente sobre las hojas en una taza, como se haría, no sé, con una manzanilla normal, el sílice apenas si se inmuta. Ni cosquillas le haces. Se necesita esa ebullición sostenida al fuego para lograr romper esas paredes celulares prehistóricas tan fuertes y liberar los minerales en el agua. Exacto. El calor constante es clave, y el momento en el que te lo tomas es igual de crítico. El protocolo indica que se debe consumir a media mañana. ¿Y por qué a esa hora específicamente? Desde el punto de vista de los ritmos circadianos y la hemodinámica, la media mañana es cuando la perfusión renal, o sea, el flujo de sangre hacia los riñones, está en su punto de mayor eficiencia. Ah, ok. El riñón está trabajando al 100. ¿Sí? Y si introduces este estímulo acuarético justo en ese momento, el sistema tiene todas las horas del día, apoyado además por el movimiento muscular de caminar y por la gravedad, para procesar y expulsar todo el líquido. Claro. Y me imagino que si uno se toma esto en la noche, antes de dormir, el aumento del flujo de orina te estaría despertando a cada rato. Te la pasarías en el baño. Y eso interrumpiría el ciclo de sueño, lo cual sabotearía la recuperación de ATP de la que hablábamos. No tendrías energía al día siguiente. Totalmente contraproducente. Ahora, el segundo paso del protocolo me generaba mucho ruido al leerlo. ¿Cuál parte? La parte donde dice que inmediatamente después de retirar la infusión del fuego, hay que añadirle unas gotas de limón fresco. Ah, sí, el limón. Porque a simple vista parece solo una cuestión de darle buen sabor a la bebida. Pero si estamos tratando de ayudar a un sistema renal que, digamos, ya está lidiando con inflamación, con estrés celular y toxinas, ¿no es contraintuitivo echarle ácido cítrico y ácido ascórbico? Suena raro, sí. Suena a que va a irritar mucho más el tracto urinario como echarle limón a una herida. Es un escepticismo completamente válido, de verdad. Pero ahí es donde entra esta cosa tan fascinante y a veces contraintuitiva de la farmacocinética. Primero tenemos que separar el efecto local del efecto metabólico. A ver, Es muy cierto que el limón es ácido en su estado natural, pero una vez que ese ácido cítrico entra y se metaboliza en el organismo, sus subproductos finales son carbonatos y bicarbonatos. que son alcalinos. Exacto. Tienen un efecto poderosamente alcalinizante en la orina, así que en realidad esto alivia la irritación renal en lugar de empeorarla. O sea, entra como un ácido, pero el cuerpo lo procesa como un amortiguador alcalino protector. Tal cual. Pero hay otro factor, el papel del ácido ascórbico, la vitamina C del limón, en este momento de la mezcla. Y es todavía más crucial, ¿Por qué? porque el sílice que acabamos de extraer hirviendo la planta es muy inestable. Tiende a polimerizarse. Esto quiere decir que se agrupa y forma moléculas gigantescas. Ok. Y esas moléculas tan grandes, el intestino humano es incapaz de absorberlas. Ay, claro, entonces no llegarían a los riñones. Para nada. Entonces el ácido ascórbico actúa como un agente reductor. Altera el pH local de la taza por un momento, y eso mantiene al sílice en su forma monomérica, que se conoce como ácido ortosilícico. Ácido ortosilícico, que me imagino es la única molécula de sílice lo suficientemente pequeñita como para cruzar la barrera del intestino y llegar al torrente sanguíneo. Así es. Si no le pones ese limón, gran parte de ese valioso sílice simplemente pasaría de largo por tu tracto digestivo y terminaría en el inodoro sin ser absorbido. ¡Wow! El limón
Es básicamente la llave química que garantiza que este fósil viviente realmente funcione en el cuerpo. Qué maravilla cómo, o sea, una cosita de nada, una pequeña alteración en el pH de la taza determina si toda esta terapia funciona o si fracasa por completo. Es la magia de la química. Bueno, y ahora pasemos al tercer y último paso, que creo que es quizá la mayor paradoja de todas. La de la hidratación. Sí, se llama hidratación consciente, y el documento indica que durante el resto de la tarde, mientras el protocolo hace efecto, hay que aumentar la ingesta de agua pura a sorbos. Ujú. Y la lógica superficial te diría, a ver, si el problema es que mis tejidos están inundados y el objetivo de tomar la planta es secar esa inundación, ¿por qué le voy a echar más agua al sistema? Parece que no tiene sentido. Suena totalmente contradictorio. Hechos metabólicos. Mejora la permeabilidad de la membrana y moviliza el líquido estancado desde los tejidos blandos hacia el torrente sanguíneo para que el riñón lo filtre. Ajá, o sea, empieza a barrer. Exacto. Pero todo ese material biológico y sucio que acaba de aflojar necesita ser empujado físicamente hacia la vejiga para que salga. Ah, claro. Si no hay suficiente volumen de líquido limpio entrando por arriba como para empujar, el flujo se vuelve súper lento. Muy lento. La sangre se concentra, la presión cambia, y me imagino que todos esos desechos que la planta con tanto esfuerzo logró despegar simplemente se asentarían de nuevo en los túbulos renales, Exactamente. volviendo a bloquear todo el sistema casi de inmediato. Volveríamos al punto de partida. Por eso, el agua pura actúa como el vehículo de arrastre mecánico. Mantiene el flujo lo suficientemente constante como para garantizar que toda esa basura que la planta barrió sea excretada de forma definitiva. Ujú. Es lo único que evita que las toxinas se reabsorban en el riñón. Sin ese flujo constante de agua limpia apoyando el proceso, el trabajo de la cola de caballo se queda a medias. Fíjate que esto cambia radicalmente el paradigma de cómo manejamos nuestro propio terreno biológico. Sí, te cambia la perspectiva. Nos obliga a abandonar por completo esta idea de ver el agua retenida en el cuerpo como un estanque estancado que hay que drenar a la fuerza. Porque eso, como ya vimos, altera nuestros electrolitos y arriesga nuestra salud cardiovascular. Es una visión muy mecanicista y dañina. En su lugar, creo que el objetivo clínico de todo esto es restaurar un ecosistema dinámico. Es convertir ese pantano intersticial en un río limpio y en constante flujo. ¡Qué buena forma de ponerlo! De pantano a río. Porque la hidratación celular real no se trata de retener agua en los tejidos blandos para estar hidratados. Se trata de que el agua tenga la vía libre para entrar, nutrir a la célula, limpiar la basura y salir sin problemas. Y esa transición es precisamente lo que erradica esa pesadez letárgica que mencionabas al inicio del episodio. Cuando el riñón recupera su capacidad de filtración por sí solo gracias al soporte del sílice y la protección antioxidante de los flavonoides, Sí. pues el cuerpo deja de gastar cantidades masivas de ATP luchando contra la presión acumulada. Claro. Y de repente, toda esa energía vital vuelve a estar disponible para el cerebro, para reparar las células y para tener vitalidad durante el día. Solucionas el problema de raíz, en la mismísima membrana de filtración, en vez de solo ponerle un parche con pastillas que te alteran otros sistemas. Y, ¿sabes? Si nos detenemos a analizar la elegancia de este mecanismo botánico, a mí me deja una pregunta enorme. Una pregunta muy abierta sobre la farmacología moderna y nuestra relación con la evolución de la naturaleza. A ver, cuéntame. Pensemos en esto. Tenemos a un fósil viviente que ha estado aquí, en este planeta, por más de 100 millones de años. Su composición química se forjó para su propia supervivencia bajo unas presiones ambientales prehistóricas extremas. Sobrevivió a todo. Y esa misma estructura resulta ser casualmente la llave maestra exacta para regular la permeabilidad celular de nuestros propios riñones humanos hoy en día. Y lo hace sin causar estrés oxidativo y protegiendo nuestro corazón. Es una coincidencia bioquímica
asombrosa. Exacto. Entonces, si esta estructura hiperespecífica siempre estuvo ahí, a veces disfrazada simplemente de mala hierba en el campo, cabe preguntarse profundamente, ¿cuántos otros códigos biológicos capaces de restaurar funciones fundamentales de nuestros órganos están creciendo inadvertidos a nuestro alrededor, solo esperando a que nuestra ciencia moderna tenga la agudeza suficiente para entender su verdadero poder?